Muy buen día, ¿cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo desde la pantalla de TV, estamos hasta las 13 horas con toda la información de la Cámara de Diputados, pero también, por supuesto, vamos a estar hablando sobre lo que ocurrió ayer hasta la madrugada del día de hoy en la Cámara de Senadores. Hacemos los títulos, presentamos al equipo y les contamos por dónde va a pasar la agenda la semana que viene. Actividad legislativa. Todos los proyectos pendientes para el segundo semestre. ¿Cuáles son? Nueva ley de inocencia fiscal. Autoridades vinieron a la Cámara de Diputados, a las comisiones de presupuesto y legislación penal. Comisiones en diputados, se trataron diversos temas durante las reuniones en la Cámara Baja. Hola Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Sí, muy bien, por suerte. Bueno, ¿Vos? te habrás dado cuenta y quienes nos están viendo que hoy es viernes, ¿no? Obvio. Por este ímpetu al saludar. ¿Cómo olvidarlo? Claro. ¿No? Bueno, ¿todo bien? Muy ¿Estás bien. abrigada? Hace frío. Tengo triple capa de ropa, más la campera, sí. ¿Tres capas? Tres Ah, muy capas bien, de sí, ropa. sí. Pero Y, bueno, viste, hoy amaneció un poquito más fresco. lo que sí. pasa que... no, hola Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, caí con la gripe esta fuerte que está Epa. circulando. Tuve que- dos seguidas, me recuperé de una y me agarró otra. Bueno, y viste que viene heavy la gripe, entonces me pasó lo mismo que Dani. Estoy como guardándome todo lo que puedo porque la pasé mal. Tuve Sí. como 4 días en cama, Claro. entonces, No, bueno, sí, te entiendo. Yo me quedé 4 días sin vos, menos mal que era el receso porque yo acá Ah, iba a estar- bueno. lo mismo. con lenguaje de señas. igual. Pero viste que es como que uno afloja un poquito y ahí es como que Sí. le da lugar a que se acuerda que le pasan cosas. Yo creo también que fue algo psicosomático post derrota del Mundial. Es una Y interpretación eso fue mía. duro. Ah, eso fue bueno, sí, sí. La sí. noche de que... No pudiste gritar más goles. Es que esa noche que no ese día que no grité goles me quedé sin voz por alguna duro. Es razón. el famoso cuando no puedes decir lo que Habló sentís, tu lo que cuerpo. querés. Habló mi cuerpo. Habló tu cuerpo, Muchas Dani. cosas por decir. Bueno, y ayer habló la Cámara de Senadores, fue una madrugada con algunas sorpresas. Hay muchas cosas seguramente, bueno, ya lo vienen conversando en el programa anterior, muchas cosas para interpretar, para analizar, para tener en cuenta. Ahora Dani nos va a contar qué es lo que se viene acá en la Cámara de Diputados. Interesante también me parece, ay perdón, justo como que me agarró una pelusa en la pestaña. Me parece que había como que era una sesión, por un lado, para seguir de cerca respecto de los temas que traía ese proyecto de ley, que popularmente se lo conoció como la ley de tierras, cuando en realidad Era mucho más que eso. traía un montón de cosas. Después, algo de lo que pasó en la calle, quiero dejar de lado los incidentes porque me parece que eso, la verdad que es un desastre lo que pasa afuera en el Congreso, Sí. es un desastre, pero sí un poco como me parece que algunas personas que se manifestaron ayer lo hicieron dejando una consigna clara, ¿no? Respecto de cómo sentían que esta ley podía de alguna manera amenazar la soberanía, como todo me parece que está bueno para analizar o para traer a la mesa. Después algunas sorpresas, como la eliminación del capítulo de manejo de fuego. la ley del manejo de fuego. La cantidad, chicos, de relato que uno escucha también sin conocer en el fondo qué trae esa ley, qué supone, qué números hay, ¿no? Claro. Yo preguntaba, por ejemplo, bueno, se habla sobre, no, esta ley tenía el nombre y apellido, ¿no? ¿Y cuál era el nombre y apellido? Tal. ¿Y por qué? ¿Y de dónde sale? Y es relato del relato del relato. Relato. Fijémonos que creo que Brasil, que tiene el 25% de tope para la venta de tierras para extranjeros, eso en la región, como para tener una idea, y después tenés países como Europa donde no hay límite, y me pregunto si esos países perdieron soberanía por no tener límite. Después tenés que evaluar cómo aplica cada caso para el tipo de industria y para el tipo de inversión y para el tipo de economía que tiene cada país, porque no es lo mismo Europa que América Latina. Y ahí una discusión que yo coincido un poco en lo que decís de que hubo mucho relato y quizás no se debatió a fondo cuáles son las delimitaciones. Ayer lo escuchaba al secretario de Desregulación, Alejandro Cacase, que es un amigo de la casa, porque fue Diputado. fue diputado y fue antes de asumir en el ministerio una mano derecha de la UCR, ¿no? Como secretario del bloque de la UCR. Revolución, UCR Revolución o UCR, ¿se acuerdan que en un momento la UCR también tuvo como una bifurcación? Claro. Evolución. Evolución.
Revolución. Y bueno, y él decía, fallamos en la comunicación, ¿no? Él mismo veía como esa autocrítica en el sentido de hay que ver cómo explicamos mejor las leyes, porque se desvirtuó quizás un poco. Yo creo ahí también que la cuestión del Mundial con el reclamo de soberanía por las Malvinas también influyó mucho, ¿no? Bueno, en el sentimiento. Por eso te digo que a mí me parecía Y no es todo lo mismo, necesariamente. No, a mí me pareció como re interesante que vos por un lado podés hacer siempre, sobre todo las sesiones y los temas, como una lectura, digamos, si querés, política, de análisis político, y otro que tiene que ver sobre el relato de la conversación, de cómo rebota ese tema en la sociedad. Y yo ayer veía y escuchaba sobre todo, porque bueno, parte del debate... También uno está acá, después uno está en otro trabajo, como que lo vas viendo como de apartes o siguiendo de apartes, pero en la calle, específicamente, sin seguir tanto lo que estaba pasando ya dentro del recinto, veía mucha bandera de Malvinas, mucha gente que seguía repitiendo algo que los senadores no iban a debatir porque ya no formaba parte de la ley. Entonces, no, que no nos vendan el país, porque estamos para que no nos vendan el país. Fuera. Y ya había, digamos, esa amenaza o posible amenaza que algunos podían incluso genuinamente sentir que tenía que ver con la pérdida de soberanía, ya no formaba parte de la discusión dentro del recinto. Sí, entonces, es cierto. Como una ensalada de fruta fenomenal. Me da la impresión de que tal vez era un poco, puede ser en algunos casos de desinformación de lo que ocurrió un día antes, que fue el miércoles, con esta quita del capítulo y la confirmación allá en el recinto. Y también por el otro lado están los manifestantes que tal vez fueron a marchar, a movilizarse, sabiendo que en algún momento ese capítulo por fuera puede ser un proyecto futuro. Sí, pero ¿Me mira, explico a lo que voy? Sí, recontra, pero mira, ese mea culpa que hace Cacas en realidad yo creo que es en el que tienen que incurrir todos y que para eso sirve una señal como esta, que es de TV, con personas como ustedes, que están totalmente empapados y que consultan fuentes de todo tipo y que van a la especificidad de lo que dice. Porque ayer me pasaba mucho también que respecto de la ley del manejo del fuego. Bueno, bueno, porque entonces no está esto, pero está la ley del manejo del fuego y medio que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero expliquemos qué trae. Y después cada uno que opine o no, o tome una posición o no. Y después está mucho esto de, bueno, seguro que acá hay detrás de esto, le quieren vender una parte de la Argentina a un señor que no sabemos ni quién es, que no tiene ni cara ni nombre, pero que seguro que está ahí porque esto es obvio, porque esto le quieren vender. Yo realmente pregunto, ¿de dónde salen esas cosas? ¿Quién es? Y que alguien venga y me cuente alguna vez si es verdad. Y yo no voy a hacer... no voy a militar a favor o en contra de una ley nunca, porque pero que se discutan cosas serias y lógicas, sí. Pero que nunca escuché de verdad, lo digo, que en ninguna parte del mundo alguien le diga, ay, Gonzalo, ¿cuánto dinero que tenés? ¿Querés que te venda toda esta provincia y que alguien tal cual la compre? ¿Quién puede vender una provincia? No, es que Sí. no, es que no. Si no es una No, propiedad de una provincia. No es la venta de provincias, sino de recursos. Bueno, está bien, pero esto pero se le, habló. pero le preguntan al canciller, le preguntaron, entonces esto quiere decir que viene alguien y compra una provincia. Y no supo decir que no. Ese es el problema. Porque el canciller dijo, y sí. No, eso no. Después tenés a Sturzenegger que cuando le preguntaba eso decía, no, eso no va a pasar porque no es posible. Exacto. Lo mismo decía Bullrich. Pero después tenías a Kirchner, que en la pregunta rápida dijo, y sí. Entonces, ese relato que se instaló de que se pueden vender provincias, que eso no existe, por más que no tengas límites de hectáreas, nadie tiene la potestad para vender una provincia. No. Entonces, alguien tiene que querer vender un terreno para que alguien lo pueda comprar, ¿no? Entonces, se desvirtuó demasiado. Yo creo que con respecto a lo que mencionaba Gonza, de si van a insistir o no van a insistir, es muy probablemente que no, porque ya está, esa batalla estuvo perdida y de hecho Sturzenegger, bueno, vamos a hablar de eso hoy, ¿no? ¿Cuántas cosas están en carpeta de la agenda de Sturzenegger? Arranquemos con eso, si querés. Que no van a prosperar probablemente en el corto plazo, porque todo lo que implica agenda desreguladora ahora ya quedó como un poco teñida y claramente hay una evaluación que hace el gobierno de decir, ¿por qué no tuvimos los apoyos para este proyecto de ley? ¿Porque los gobernadores no están a favor o porque la presión social fue tal que no se habilitó esa discusión? O inclusive también pensar, que ya me lo están diciendo algunos, quedó claro que si no hay un acuerdo político con los gobernadores antes, va a ser sufrida cualquier reforma que se quiera tratar.
Entonces Y tiene sentido que así sea. Y lógico, y hay que ver cómo continúa la estrategia legislativa en ese sentido, porque ahora también viene la reforma política en el Senado, que va a ser como la próxima batalla dura, pero también hay un montón de cuestiones en carpeta que pueden tener más o menos consenso, pero que a la hora de dar estas discusiones, si no hay un apoyo, no hay una negociación con los gobernadores que te permita blindar esas votaciones, va a ser más difícil, o al menos vas a tardar más de lo que pensaste que ibas a tardar. Y bueno, ayer lo mencionábamos en el programa anterior, lo repito porque esto es importante, en la votación, incluso sacando ley de tierras, incluso sacando ley de manejo de fuego, terminó con 37 votos a favor, que fue justo y necesario. Es decir, no le sobró un voto en el Senado al oficialismo. ¿Y eso cómo repercute en diputados? Porque se bajó Jaldo, se bajó Neuquén, se bajó Salta. Ya Sáenz, tenés una situación en la que no tenés a los aliados que vos necesitas en diputados para construir la mayoría, en el Senado no te apoyaron. Entonces, esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada va a poder tener esa mayoría. Algunos gobernadores que en el Senado votaron en contra o mandaron a votar en contra, van a mandar a votar a favor en diputados para que salga lo que se aprobó, que fue desalojos y expropiaciones. Bueno, es un terreno incierto para el oficialismo ahora. Sí, bueno, y hablábamos y lo anunciábamos hace un ratito, vos traías, Dani, que son todos los temas pendientes que quedan para este segundo semestre, donde ayer, por lo menos, la propia senadora Patricia Bullrich, cuando le pregunta cuando termina la sesión, es el famoso ¿qué hubiera pasado si? Y ella hace, digamos, sirve a esa pregunta y dice, bueno, efectivamente, desde esa respuesta, hubo como dos situaciones que entorpecieron, esta palabra es mía, entorpecieron la agenda parlamentaria. Uno fue el Mundial, otro fue el tema Dorni. Y a esa pregunta le consultan a la senadora, bueno, y si estas dos cosas, o sea, si esta ley hubiera llegado antes de todo esto, si hubiera aprobado tal cual venía, yo creo que sí, dijo. Entonces, bueno, ahora que ya pasó el Mundial, que ya pasó el tema Dorni y que ya pasó esta discusión en el Senado, Dani, contanos vos cómo se ordena o cuál es la lista, el menú de temas para esta segunda mitad del año. Hay mucho proyecto pendiente, así que vamos a tratar de resumir todos los conceptos. Por un lado, sabemos que esta semana en la Cámara de Diputados empezaron a tratarse estos dos proyectos clave, que son la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal, la segunda versión de Inocencia Fiscal, que fueron estos proyectos que anunciaron durante el receso parlamentario y que diputados, a veces, al haberse despojado de casi toda su agenda durante el primer semestre, estaba casi sin tema, te diría. Está la ley del lobby también pendiente, que es algo que es un proyecto para crear un registro obligatorio de quienes gestionan intereses. Es un tema que ayer se tocó mucho con el tema de Venegas Lynch en el Senado también. Pero es una ley un proyecto que empezó el debate, pero nunca avanzó, no fue nada tampoco una prioridad para el oficialismo. Después llegó el receso. Muchas críticas con respecto a esta ley de lobby de parte de muchísimos sectores cuando empezó el debate en comisión, pero ahora lo principal está puesto en esto, ¿no? En la reforma de la Carta Orgánica, que busca que el Banco Central tenga un solo objetivo, que sea preservar el valor de la moneda, que no haga asistencias al Tesoro y que tenga un blindaje de los directivos, de las autoridades, esta independencia del Banco Central como eje principal. Y inocencia fiscal, que es esta segunda vuelta de esta ley para que inyectar dólares que están debajo del colchón, es decir, formalizar esos ahorros. Y el foco principal es ampliar el universo de adherentes a grandes contribuyentes para justamente incentivar un poco más, ¿no?, la adhesión a este régimen. Por otro lado, vamos al Senado, que es donde está el cuello de botella, Meli. Porque en el Senado hay muchos proyectos pendientes del primer semestre. Obviamente, reitero esto, en diputados se avanzó muy prolijo, muy rápido con todo, y en el Senado se armó este cuello de botella del cual no parece haber una salida pronta, no una estrategia pronta para salir. Por un lado tenés Zonas Frías, el proyecto que busca limitar los subsidios al gas, de eliminar a provincias que no pertenecen a las zonas frías para justamente eso, que tuvo media sanción en diputados en pleno conflicto de Adorni. Y ahora que me haces acordar también eso, ¿no?
En el Senado parece que impactó mucho más eso, ¿no? De las cuestiones coyunturales. En diputados quizás no tanto, porque se consiguió la aprobación. Está bien, pero también acordate que la propia Patricia Bullrich es la que ella dice, bueno, que el ex jefe de gabinete tenía que presentar rápido su declaración jurada. O sea, ella misma, de alguna manera, tuvo el volumen de esa discusión, independientemente de lo que pasaba o la conversación pública que estaba muy instalada y que no soltaba para nada. ¿Te acordás que era trending topic, que lo medían las consultoras y que no soltaban para nada el tema? Pero la propia senadora también un poco como que lo trajo rápido y claro, lo promovió. También es cierto que hubo un tiempo en el que el tema de Adorni medio que se dejó de hablar. ¿Y qué pasó? Cuando se iban a tratar todos estos temas en el Senado es cuando sale Adorni a decir que se adhirió al régimen simplificado de ganancias, que su esposa también lo había hecho, que había encontrado estos ahorros de miles de dólares que invirtió en Bitcoin y presentó su declaración jurada. Se dio todo que el propio Adorni volvió a poner el tema en agenda en un punto porque fue algo que había disminuido de la conversación pública. Al menos no era protagonista como antes. Y después él lo volvió protagonista de vuelta. Entonces ahí es cuando surge esa presión por removerlo. Pero bueno, lo concreto es que diputados sí pudo avanzar con estas cuestiones que fueron zonas frías. Superrigi se empezó a debatir en el Senado, esto es importante, esta semana. Mientras pasaba todo el caos por inviolabilidad de la propiedad privada, empezó a conversarse en el Senado el proyecto de Superrigi que ya tiene aprobación en diputados. Es muy probable que Superrigi sí pueda avanzar porque es algo que le interesa también a los gobernadores. Así que yo no veo que vaya a haber demasiado conflicto con Superrigi, pero bueno, como siempre, la política tiene que encontrar una ventana de tiempo para poder llevar adelante reformas por más que no tengan tanto obstáculo en el medio. Zonas Frías, en cambio, sí es un proyecto que está bastante resistido por gobernadores que se van a quedar sin este subsidio. Por ende, Zonas Frías sí es más difícil, a diferencia de Superrigi. Y después Hojarasca también tuvo media sanción, que es este proyecto para derogar 60 leyes obsoletas. También otro proyecto de Sturzenegger, que la verdad, Meli, no avanzó porque tampoco fue un interés primordial. Como te decía recién, es como que vos tenés que tener también la ventana para tratar proyectos, para la ventana de tiempo. Y bueno, Hojarasca tuvo aprobación en diputados, pero también quedó en el Senado y queda pendiente. Después etiquetado frontal, que es básicamente derogar la ley de etiquetado frontal. Ese es el proyecto, la verdad que no hay mucho más allá. Lo mandó al Senado el proyecto del gobierno en mayo. Así que comenzó en el Senado y bueno, todavía no se empezó a tratar, ni se empezó ni asoma a ser tratado en el corto plazo. Me olvido también de mencionar acá, no lo puse en placa, me olvidé de otro proyecto que también empezó por el Senado y que todavía no empezó debate, que es la ley de salud mental, ¿no? El proyecto a la modificación de salud mental que mandó el ministro de Salud, Mario de Lugones, que básicamente hace toda una reestructuración de cómo está abordado el tema psiquiátrico. Como punto principal, yo creo que es esto, ¿no? Ratificar que existan hospitales dedicados a eso. De hecho, también introduce una nueva categoría, que es la categoría de trastornos mentales o del comportamiento, para delimitar de forma estricta cómo se van a tratar o quiénes entran en este sistema de atención. Así que, bueno, muchas cosas dentro de lo que es la ley de salud mental. También ingresó por el Senado y no tuvo todavía su tratamiento. Pero ¿qué es lo más importante de todo eso? Vamos a la siguiente placa. De todo lo que está pendiente, lo más importante, Meli, es la reforma electoral. Que la reforma electoral, recordemos, no es solamente la eliminación de las PASO, hay una reforma integral de todo cómo funciona el sistema de partidos políticos, también el sistema de parlamentarios del Parlasur, del Mercosur. Así que es mucho lo que está dentro de este paquete, pero que está trabado por lo de las PASO, porque obviamente todo esto depende de los acuerdos electorales que se vayan a llevar adelante de cara al 2027. O sea, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Bueno, muchos te dicen también eso, que no se van a poder terminar de acordar las alianzas y cómo va a ser el 2027 hasta que no estén las reglas del juego fijadas, que son básicamente la reforma electoral. ¿En qué quedó el estado de negociación? Pasó que durante las últimas semanas se trascendió esto de que iban a ir por la suspensión de las PASO nuevamente,
Y a cambio iban a hacer un armado de listas de adhesión donde vos podrías elegir básicamente tu propio Milei, tu propia versión de Milei. Milei radical, bueno, Milei, votó a Milei como presidente, pero con diputados o con senadores y así de distintos sectores políticos. Esto sería un acuerdo que introduce también los gobernadores, especialmente los gobernadores que van a hacer alianzas electorales. Muchos ya también empezaron a desdoblar. Y lo que te dicen también, Meli, es hasta que no se termine de definir el esquema, muchos gobernadores están preocupados por su reelección. Claro. Entonces están viendo a ver judicialmente cómo pueden conseguirla y a partir de ahí van a poder hablar del acuerdo con la nación. Entonces medio que no hay mucho para hacer porque ahí la nación no puede intervenir en nada. Así que es importante entender qué es lo que va a priorizar el gobierno nacional, es que no haya paso, no importa cómo, porque en su momento también se habló, y está sobre la mesa, la voluntariedad, ¿no? Que sean optativas las pasos, o sea, sean unas PAS. Que sean PAS. Pero bueno, a fondo van a ir con la suspensión, me parece más bien. Y ese es como el objetivo principal. Eso para garantizarse la reelección del presidente y para también garantizarse una buena mayoría en el Congreso de la Nación, porque recordemos que se renuevan bancas también. Y eso para el gobierno es muy importante justamente por situaciones como las que pasó ayer, en donde están ahí peleando por conseguir la mitad más uno. Bien. Así que la reforma electoral todavía no tiene fecha en el Senado para comenzar a tratarse. No empezó a tratarse ni a debatirse ni en comisión. Todo esto que te estoy contando, Meli, es una negociación puertas adentro entre los funcionarios del Ejecutivo Nacional con los gobernadores. Hay que ver si finalmente empieza a activarse ahora que lo de inviolabilidad de la propiedad privada ya al menos se lo sacaron de encima del Senado, ¿no? Sí. Y después, ¿qué pasa con las reformas que anunció Milei, no? Porque ya esto iba con lo que mencionábamos más temprano sobre cuál va a ser la estrategia del gobierno después de lo que pasó con la agenda de Sturzenegger esta semana. Porque por cadena nacional, vamos a la siguiente placa, el presidente anunció que iba a mandar un shutdown del Estado, ese apagón, ¿no? Del Estado, para que no se pueda seguir gastando si llegaste a tu tope presupuestario. La regla fiscal también, algo que ya habían introducido en su momento, pero que volvió a ponerse sobre la mesa con la reforma de la Carta Orgánica. En este sentido, buscan una reforma del Código Penal. Recordemos que tampoco se envió la reforma del Código Penal. Pero buscan eso, imponer sanciones penales por emisión. También mercado de capitales y seguros. Esto es lo que yo me quería detener. Lo que buscan hacer es básicamente redefinir las facultades de la Comisión Nacional de Valores, de la CNV, que pasaría a concentrarse en la protección de los inversores y la supervisión del mercado con menos intervención sobre las operaciones. O sea, amplía los instrumentos financieros, incluyendo activos de token y criptomonedas. Y bueno, es toda una reforma que pensaban desde el Ministerio de Desregulación enviar como paquete legislativo. Después el mercado de seguros también, hacer que la burocracia no sea tan, que sea más limitada. Y bueno, básicamente eliminar la autorización previa del regulador, que es de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Así que bueno, una reforma del mercado de seguros, una reforma del mercado de capitales que hoy está un poco trabada, por decirlo de alguna forma, y están evaluando a ver si la mandan, porque después de lo que pasó con la inviolabilidad de la propiedad privada, están reconsiderando a ver si conviene o no mandar en paquete un proyecto de Sturzenegger que circuló un borrador que tiene muchísimos artículos y que podría ser que se empantane la negociación en definitiva. En el medio, y con esto cierro, 15 de septiembre. Presupuesto 2027. Recordemos que una vez que ingresa el presupuesto, toda la conversación se deriva al presupuesto. El tema de las universidades también está en agenda política. Muy probablemente vuelva a ponerse en consideración en el presupuesto. Y al 15 de septiembre es como que eso pasa, la atención pasa al presupuesto y es muy difícil también avanzar con otras reformas. Así que todo esto que anunció el presidente en cadena nacional muy probablemente vaya a ir en línea con el presupuesto. Así que hay que ver cómo sigue este segundo semestre, ¿no? Bien. Bueno, Dani, muy completo todo lo que trajiste. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa cortísima y ya seguimos adelante con Consenso. Ya venimos.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
funciona el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, ya les contamos con Dani cuáles son los temas que se vienen para esta segunda mitad del año. Ahí estamos viendo una ciudad soleada, por suerte eso nos cambia, por supuesto, el humor. Para siempre nos cambia el humor. Estamos en viernes 7 de agosto, por las dudas, ¿no? San Cayetano. Claro, exactamente. Totalmente. Bueno, y también hablábamos que, más allá de lo que pasó ayer en el Senado, esta semana acá en Diputados, en comisiones, pasaron otras discusiones, hubo otras discusiones interesantes, y una tiene que ver, Gonza, con el tema que traes vos, que es repensar la ley de inocencia fiscal, el alcance, quiénes pueden adherirse, qué trae y demás. Ya existe la ley como tal, pero bueno, distintos especialistas y expertos vinieron a vertir un poco de luz sobre esta situación. Gonza, vos trajiste las placas para resumir la discusión que hubo en las comisiones de presupuesto y de legislación penal, concretamente. Y también tenemos algunos tapes de aquellos que participaron, pero los vamos a presentar en un ratito. Antes nos haces vos como un raconto de todo lo que ocurrió en la comisión. Es muy importante tener en cuenta que esta semana la Cámara de Diputados, así como sabíamos que el foco iba a estar puesto en el Senado por lo que se dio ayer, que fue la reanudación de esta sesión especial donde había tenido un cuarto intermedio allá en épocas de mundial, ¿no?, de efervescencia por el partido de la Argentina-Inglaterra, se iba a retomar el debate por la cuestión del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tenía el tema de la ley de tierras en el medio y que fue finalmente un capítulo que se eliminó, ¿no?, para que el Gobierno Nacional pueda tener luz verde, por lo menos en el tratamiento ayer en el Senado. En el mientras tanto, diputado tuvo una semana muy intensa de actividad, Meli. Lo contamos en el programa anterior respecto a una comisión que se reunió de asuntos municipales con la diputada Carolina Basualdo como presidenta para tratar un proyecto sobre áreas metropolitanas. Y también el miércoles fue un día de mucha actividad con dos temas puntuales. Por la mañana un tema, por la tarde otro tema. El tema de la tarde fue el de la Carta Orgánica del Banco Central, con la presencia de Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, y el vicepresidente, pero el tema, que más allá de que ambos fueron de manera informativa, fue a la mañana, que fue la presentación de distintos funcionarios respecto a lo que tiene que ver con la Ley de Inocencia Fiscal 2.
el segundo capítulo de la Ley de Inocencia Fiscal. Para hacer un raconto, la Ley de Inocencia Fiscal, hay quienes la toman como si fuese una especie de blanqueo virtual, ¿no? Básicamente para declarar el dinero que una persona física puede tener en consideración y tener que pagar los debidos impuestos que tienen. A ver, el Gobierno Nacional, tengo el recuerdo, Meli, que había presentado en algún momento esta ley como para dejar de apuntar a la persecución de las personas por una posible evasión simple. No sé si recordás que lo hemos hablado en algún momento, y que en realidad el Gobierno Nacional a lo que apunta con esta iniciativa es, primero y principal, a que se tengan las cuentas claras, a que si hay alguna persona que no tiene dinero declarado, lo haga, que pague los impuestos que tenga que pagar, y que de esta manera el Estado dice, bueno, yo no te persigo, vos declará el dinero, el Estado recibe los impuestos requeridos, y al mismo tiempo el objetivo es, bueno, tratar de, en todo caso, perseguir o apuntar a los grandes, a los gigantes evasores que puede estar teniendo la República Argentina. Bueno, en este caso, recordemos que, bueno, cuando hablamos de la suba de los umbrales es, bueno, a partir de cuánto dinero que vos tengas declarado o a partir de cuánto tengas en tu patrimonio, se iban a subir esos umbrales. No es lo mismo tener 10 millones de pesos para perseguirte por, bueno, para perseguirte, estoy utilizando los términos que se utilizaron en su momento. ¿Cuáles eran los montos, por ejemplo, que vos tenías que tener no declarados para una posible evasión simple, por ejemplo? Bueno, por eso se subieron los umbrales, porque estaban realmente muy bajos, teniendo en cuenta cómo hubo aumentos en lo que fue la inflación y en la pérdida del peso en este aspecto, ¿no? Porque se aumenta el valor, pero porque se precisa al aumentar la inflación. Para que se entienda un poco el contexto de lo que estamos hablando, de esto de la suba de los umbrales. Entonces, el Gobierno Nacional logró aprobar esa iniciativa, recordemos, el 26 de diciembre, Meli, entre las dos fiestas el año pasado. Es verdad. Recordemos, aprobó el proyecto de inocencia fiscal. Se promulgó la ley en enero de este año, es decir, que se publicó en el boletín oficial y se empezó su efectivo funcionamiento a regir a partir de enero de este año. Y ahora el Gobierno Nacional, ante algunos datos respecto a, bueno, cómo se está generando la posibilidad de que personas adhieran justamente a este régimen y declaren su dinero, bueno, entienden que el número de adherentes a esta iniciativa es bueno, pero que falta todavía, por lo menos para generar una cierta conciencia y además una cierta recaudación. Por ende, presentó el volumen 2, digamos, de este proyecto de inocencia fiscal. Fue presentado hace 2 semanas aproximadamente por Luis Caputo, el ministro de Economía, y en conjunto con personas tributaristas que se dedican básicamente a esto para explicar algunos tecnicismos. Pero vamos a explicar un poco de qué se trata esto con la palabra de quienes estuvieron presentes, con algunos textuales que he traído. Bueno, lógicamente que esta segunda presentación tiene como objetivo incentivar a los contribuyentes a adherir a este régimen. En principio, a ampliar ese número, ¿no?, que hoy está. El gobierno estima que hay unos 170.000 millones de dólares fuera del sistema financiero. Fíjate, Meli, que estamos hablando de un número que puede llegar a resultar bastante interesante. 170.000 millones de dólares fuera del sistema financiero. Bueno, autoridades de distintos estamentos del Estado han llegado aquí a diputados el miércoles en la Comisión de Presupuesto y de Legislación Penal en conjunto, y vamos a repasar justamente algunos textuales importantes de este proyecto, Meli, que, para que se entienda, en cuanto al cuerpo textual de lo que ha sido el primer volumen, el primer capítulo de inocencia fiscal ya aprobado, no ha cambiado considerablemente, ¿sí? Que se entienda que esto no ha cambiado, simplemente que se han extendido y se han dejado de lado estos umbrales que ya se habían elevado con este proyecto y que ahora aún se aumentaron mucho más. Bueno, una de las primeras partícipes de esta reunión fue Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación,
dijo, se decide ampliar el universo porque hasta el momento el grado de adhesión que hubo es de 450.000 personas, es decir, muy cercano el número al 500.000 de personas, teniendo en cuenta que en Argentina somos 46, 47 millones según las últimas estimaciones, y el censo nos parece apropiado ampliarlo, dijo Claudia Balestrini, explicando un poco a modo muy genérico lo que implica esta nueva presentación. En la siguiente placa vamos a ver a otro de los invitados, en este caso Juan José Imirizaldu, que es el director nacional de impuestos, que se encargó un poco más de los tecnicismos vinculados a la materia tributaria, que explicó y dijo, en cuanto a los lineamientos generales, la ley no sufre ninguna modificación. Importante resaltar esto, porque se ha reiterado bastante. Esto es que sigue comprometiendo al mismo universo de sujetos que son las personas humanas y las asociaciones indivisas, ¿sí? Porque en algún momento se estimaba que iba a pasar si se iban a incluir o no las sociedades en este aspecto también a este proyecto de inocencia fiscal. Bueno, y en la otra placa vamos a ver a otras de las personas que estuvieron presentes, en este caso Martín Bautier, que es el director del Banco Central, autoridad justamente, en este caso de una entidad tan importante para el gobierno nacional y para esta ley, dijo, hoy los depósitos privados en el sistema financiero en moneda extranjera son un poco más de 40.000 millones de dólares. Estamos hablando de un stock de billetes fuera del sistema de entre 4 y 5 veces los depósitos privados en moneda extranjera. Esto en referencia a la primera cifra de la cual estábamos hablando, ¿no? Así que el gobierno nacional lo que proyecta con esto es aumentar en este aspecto lo que estima que son estos 170.000 millones de dólares que están fuera del sistema financiero, blindados o catalogados en dólares. Por eso habla de entre 4 y 5 veces los depósitos privados en monedas extranjeras, teniendo en cuenta que menciona Martín Bautier, el director del Banco Central, que hoy en día cuentan con un poco más de 40.000 millones de dólares en comparativa con los 170.000 millones de dólares que especulan están fuera del sistema financiero y hacia donde el gobierno nacional apunta para tratar de aumentar inclusive las arcas del Estado y que no haya ningún tipo de evasiones. Vamos a escuchar en primer término a una de las invitadas, si te parece, Dale, Meli, que sí. estuvo justamente presenciando, en este caso la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, estuvo explicando uno de los puntos más importantes de este proyecto en cuanto a lo técnico. Vamos a escucharla en la comisión. Que esto aplica solo a personas humanas que sean residentes y cuando obtienen esa información de ARCA y empiezan a hacer su liquidación, lo que van a obtener como beneficio es un efecto liberatorio del pago y una presunción de exactitud. ¿Qué quiere decir? Efecto liberatorio, si realmente declaré lo que tenía que declarar en función a lo que ARCA me manifestó, hay un efecto liberatorio cuando realizo el pago, que tiene que ser a la fecha de vencimiento. Y además una presunción de exactitud hacia atrás de esos años anteriores. Esto ya está vigente, no estamos modificando nada con este proyecto. ¿Qué sucede? En este régimen simplificado tenemos parámetros objetivos a partir de cuándo se puede adherir o hasta dónde. Entonces, aquellos contribuyentes o ciudadanos que tienen ingresos mayores a 1.000 millones o patrimonios mayores a 10.000 millones, hoy no pueden adherir a este régimen simplificado. Bueno, Meli, esto es lo que explicaba justamente Claudia Balestrini, que hacía un poco esto del resumen de que no hay tantas modificaciones respecto a la primera versión del proyecto, pero es interesante también escuchar la otra parte, porque decíamos, esto fue presentado hace aproximadamente 2 o 3 semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, que si te parece vamos a repasar una parte fundamental donde él explica a cierto modo general lo que implica este proyecto en su aprobación para la pata económica en este aspecto y lo que busca el gobierno nacional.
No es una casualidad que se haya mandado en su momento inocencia fiscal y modernización laboral al Congreso, porque apuntamos a estas dos cosas, a que haya una mayor formalización y un mayor crecimiento. Entonces, inocencia fiscal ayuda exactamente a eso, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión, y para que haya mayor inversión, la contracara de la inversión es el ahorro, y el ahorro está, solo que no está en el sistema financiero, está debajo de los colchones. Entonces nosotros necesitamos que ese ahorro se vuelque al sistema financiero para que el país crezca nuevamente, para que eso genere mayores recursos y nosotros manteniendo el nivel de gasto, entonces eso genera un mayor nivel de superávit, ¿sí? Es como el superávit a nivel de gobierno es lo que sería la ganancia a nivel de empresas. Entonces, si aumentan los ingresos fiscales y no aumenta el gasto, tenemos un mayor superávit y eso nos permite bajar más rápidamente impuestos. Bueno, ahí lo involucra, en este caso, el ministro de Economía, Luis Caputo, con la inversión también, ¿no? Fíjate cómo un tema va con el otro. Y además, Meli, dentro de lo que fue la comisión, recién escuchábamos a Claudia Balestrini, recordemos que fue una de las invitadas para dar su oratoria y explicar un poco el proyecto en lo que fue el seno de la comisión. Escuchábamos a Luis Caputo, recordamos, ministro de Economía, hace días atrás, en lo que fue una conferencia de prensa que realizó para presentar la segunda versión de este proyecto. Y ahora vamos a escuchar, si te parece, al diputado Nicolás Mayoraz, diputado de renombre en el bloque de La Libertad Avanza, hablando después de la comisión en referencia a este tema. Estamos tratando una modificación a la ley de inocencia fiscal. La ley que se aprobó en diciembre tuvo mucho éxito realmente porque se anotaron más de 450.000 contribuyentes. El 65% de los contribuyentes se adhirió al régimen simplificado de declaración jurada de ganancias, lo cual demostraba que el sistema que veníamos teniendo de procedimiento de declaración jurada de impuestos era realmente muy pesado para todos los contribuyentes, y esto realmente da seguridad jurídica, agilidad, y mantiene además algo muy importante que es las potestades que tiene el fisco, en este caso ARCA, para supervisar, para fiscalizar, para controlar y para recaudar, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. La discusión aquí, obviamente, el kirchnerismo, como no encuentra, digamos, fundamentos sólidos o técnicos para rebatir los argumentos que se están planteando de la necesidad de modificación, baja a la chicana, ¿no? Entonces acá pareciera ser como que esto es impunidad para la política o para los políticos. Y quedó claro en las explicaciones que dieron los funcionarios de que esto no es así. Desde el momento en que los funcionarios, esto hay que dejarlo bien en claro, todos los funcionarios públicos expuestos políticamente, los PEP, como se le dice, siguen con las mismas obligaciones, es decir, el régimen simplificado, adhieran o no adhieran, no cambian las obligaciones que tienen, es decir, nosotros como diputados, el Poder Ejecutivo, los jueces, los funcionarios tienen que declarar sus bienes, el origen de sus bienes y además la consistencia si hay algún incremento patrimonial. Esto no se modificó ni con la ley del año pasado ni con la que se está proponiendo ahora, así es que para dejar esa tranquilidad para todos, esto lo que apunta es simplemente a que puedan, digamos, los contribuyentes tener seguridad jurídica cuando entran en un sistema. Bueno, Meli, para el cierre, lo único que ahora sí tendremos que esperar a ver es ver en las próximas semanas cómo se va a seguir dando el tratamiento. Por lo que tengo entendido, no sé si va a haber otra reunión informativa sobre este tema, sino que directamente si se convoca, dejamos la puerta abierta siempre, ¿no? Porque son informaciones que van y que se actualizan todo el tiempo, van y vienen, pero lo que se pretende es directamente, si se convoca para tratar el tema, es directamente para dictaminar. A mí me dicen que esto podría estar dictaminado, en el caso de que se junten las voluntades, dentro de 2 semanas, es decir, no sería la semana próxima, sino la otra, y en ese caso me da la impresión de que se puede dar la combinación de en la misma semana dictamen y sesión, o en todo caso dictamen y a la otra semana sesión el 26 de agosto como se estima. Sobre el final, entonces, para poder clarificar un poco todo lo que conversamos, se habló de inocencia fiscal, también hubo otra reunión respecto de tierras raras, sí, a donde participaron especialistas. Tierras raras son estos elementos químicos que de la tabla periódica.
Exactamente, que bueno, hay que definirlos, hay que poder precisar si se requiere o no se requiere algún tipo de modificación al código minero, hay que ver qué se necesita para poder investigar ese sector, para poder invertir en ese sector y para poder extraer esos materiales que mayormente se utilizan para la defensa nacional, pero también para las nuevas tecnologías. Eso por un lado. Por otra parte, entonces, queda pendiente ver por dónde avanza la agenda parlamentaria, no solamente la semana que viene, sino este segundo semestre, y que, como anticipaba Dani, podría circunscribirse a la cuestión más vinculada a la reforma electoral. Me parece que las principales preocupaciones van a estar concentradas en esa situación y a la reforma del Banco Central a través de la reforma de su Carta Orgánica, tema del que ya nos ocupamos a lo largo de toda esta semana. Hay que ver también, con el correr de las horas, qué impacto genera lo que pasó ayer en la Cámara de Senadores, a ver qué lectura se hace puertas adentro respecto de esa ley que se diseñó, que se ideó y de la que finalmente se le quitaron 2 artículos que eran de bastante de importancia para el Poder Ejecutivo. La ley del manejo del fuego y, por otra parte, la cuestión vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada y la extranjerización de las tierras. Pero bueno, hay que ver, me parece que hay que dar un tiempo para ver cómo decanta ese tema y qué es lo que pasa o cómo se replica esa discusión aquí en la Cámara de Diputados. Por ahora es todo lo que tenemos para contarles en este último día de la semana, y la semana que viene todavía no conocemos por dónde va a pasar la agenda, pero en un ratito ya llega Mauricio Cantando, viene también todo el equipo y seguramente van a actualizar, exacto, salvo que haya porque alguna... se está actualizando en este momento. Eso mismo, se está actualizando en este momento a través de la Cámara de Diputados de la Nación cuál va a ser la agenda prevista para la semana que viene. Pero evidentemente los temas son importantes, solo que el efecto de lo que produjo la sesión de ayer seguramente requiera de una reevaluación sobre cómo están puestas las voluntades políticas y qué rebote puede haber aquí en la Cámara de Diputados, a donde hay que discutir ahora la segunda media sanción de este proyecto de ley que popularmente se lo denominó como el proyecto de ley de tierras, pero que en el medio traía un montón de cosas. Ya nos quedamos sin tiempo. Gracias por haberse quedado ahí del otro lado, por habernos acompañado. Obviamente acá nos vamos a quedar nosotros. El lunes que viene vamos a estar para contarles toda la información sobre cómo esté planteada esta semana que viene y a seguir de cerca toda la actualidad política, porque los fines de semana suelen ser así como muy agitados y hay muchas noticias después para actualizar. Gracias, Gonza. Un placer, Meli, como siempre. Que tengas siempre un lindo fin de semana, gracias a ustedes, y se quedan ya con Mauricio y con todo el equipo en la pantalla de TV. Todo lo que pasa en el Congreso pasa por esa pantalla. Chau.